Buenos días a todos. Iba a decir buenas tardes porque la costumbre es hablar en congresos, etcétera, por la tarde, pero este sábado por la mañana refleja una cierta entrega y militancia, yo diría. Debo empezar por decir que yo soy un sociólogo, bueno, ahora en otra situación, porque en este momento, este año, estoy fuera de la universidad, pero normalmente dedicado a cuestiones de desigualdad social, cambio social, etcétera, y solo marginalmente interesado, no lo digo por su interés intrínseco, sino por el tiempo que yo le dedico dentro de mi especialidad, solo marginalmente interesado en cuestiones como el uso de la lengua y tal. De manera que no tengo una trayectoria continuada de estudios, digamos, sobre la escuela catalana o sobre bilingüismo, cosas por el estilo, sino más bien una cierta ocupación recurrente con este asunto de vez en cuando, cada pocos años, según va saliendo. Y la razón de lo que voy a contar aquí, que resumiré mucho porque no voy a aburrir con números, regresiones y cosas por el estilo, la razón de lo que voy a contar aquí no tenía nada que ver específicamente con Cataluña, sino con una cuestión que a mí me preocupa de modo creciente, y es que nuestros alumnos pasan cada vez más años en la escuela. Cuando yo fui a la escuela, la inmensa, es verdad que hace medio siglo de eso, pero la inmensa mayoría de la gente iba unos poquitos años, ni siquiera todos, había mucha gente que la abandonaba a los 3, 4 años, pero en fin, la mayor parte de la gente lo que cubría era más o menos la primaria y luego una pequeña minoría continuaba. A mayor continuidad, pues más pequeña o más ínfima la minoría según avanzásemos a secundaria, universidad, etcétera. Por ejemplo, cuando yo fui a secundaria, iba a secundaria aproximadamente el 15% de la población. Estoy hablando de lo que es secundaria entonces, bachillerato, que hoy equivaldría a la secundaria superior. Y hoy en día a la universidad va más del 40% de la gente. Esto marca en la escuela un problema y es el problema del cuidado y del bienestar. Si pensamos que la escuela es simplemente un lugar de enseñanza y partimos de la idea de que es el alumno el que tiene que adaptarse enteramente a ella, sea como sea y por arbitraria que sea, y de que eso además es un buen mecanismo de selección, bueno, pues podemos sentirnos satisfechos con la idea de que mucha gente caiga. De hecho, expresiones como vale o no vale para estudiar, o que el examen de entrada en bachillerato a los 10 años, cuando yo lo hice, se llamase de ingreso, como si hasta entonces hubiese estado fuera y cosas por el estilo, denotan esa idea de una escuela muy, muy selectiva. Sin embargo, hoy en día, yo creo que hasta cierto punto, en términos sustanciales y sobre todo en términos retóricos, todos hemos asumido la idea de que la escuela es una institución de igualdad, igualitaria, que debe ser inclusiva, que no debe dejar a nadie atrás, ni fuera, ni nada por el estilo, ¿no? Y esto hace que cobre importancia o que cobre al menos protagonismo, porque yo creo que importancia ya la tenía, una segunda función o primera, si se quiere, de la escuela. Y esta función es el cuidado. El cuidado. A veces se denigra desde el mundo docente como que, bueno, ya están los padres que traen aquí los niños al aparcamiento, al garaje, a que los tengamos mientras ellos trabajan, que si los niños llave, que si tal, que si cual, pero hay una función esencial que es el cuidado. Tan esencial, primero esencial, porque es lógico que una sociedad en la que se han disociado la esfera doméstica y el trabajo, y por lo tanto no hay adultos en casa esperando a todas horas a los alumnos, socialice, como lo han hecho otras muchas antes, aunque en menor medida, no con la extensión de hoy, que socialice el cuidado de la infancia. Segundo, porque si se tratase solo de la transmisión, hay hoy en día instituciones, medios, etcétera, que incluso pueden superar ampliamente a la escuela, pueden hacerlo bastante mejor que la escuela, por lo menos si la familia reúne ciertas condiciones. Y en tercer lugar, digamos lo que digamos, hay que recordar que todos, incluidos los profesores, si tuviéramos que elegir entre llevar a nuestros hijos
a una escuela segura pero mediocre académicamente y a otra insegura pero brillante académicamente, seguramente elegiríamos la primera. Y eso me ha llevado a estudiar, a ver la poquita información que hay sobre el grado de bienestar de los alumnos en las escuelas. Normalmente, bueno, pues hay numerosos estudios de tipo de caso etnográfico, singular, que se refieren a un pequeño grupo de alumnos, a un colegio, a un barrio, etcétera, que sí suelen entrar en estas cuestiones, pero los grandes estudios comparativos normalmente entran en aquello que es más fácil de medir, que típicamente son pues, los resultados escolares y algunas variables que lo acompañan. Y esto es lo que ha cambiado últimamente. Últimamente tenemos unos cuantos estudios que nos van hablando sobre el grado de bienestar de los alumnos en la escuela. Hay maneras de plantear esto: ¿te gusta la escuela? ¿No te gusta? ¿Te sientes a gusto? ¿No te sientes? ¿Cuál es tu nivel de bienestar entre tal y cual puntuación? Pero lo más típico es agruparlo todo ello en lo que suele llamarse el sentido de pertenencia. Belonging en inglés, o pertenencia, o a veces se dice el sentido de afiliación. Voy a presentar ahora unos datos donde creo que puede verse mejor esto. El caso es que últimamente, a donde quería ir a parar, últimamente se está estudiando ese nivel de pertenencia. Se está estudiando y, por ejemplo, aquí se ve en la portada de dos estudios en los que se hace. Uno muy poco conocido es el HPSC, es un estudio que hace la OMS sobre salud de los niños en edad escolar, que se ocupa de otras cosas, pero entre ellas les pregunta en qué grado se sienten parte de la escuela. Y el estudio que ha venido abordando esto, y que no se le dio ninguna importancia al principio, pero ahora ya se va uno fijando más en esos datos, es el propio PISA, ¿no? ¿Por qué es importante el problema del bienestar? Bueno, sin duda tiene un valor intrínseco, como decía hace un momento, pero cada vez más, digamos, se vincula al propio rendimiento. Tradicionalmente, pues la pedagogía, sobre todo la infantil, insistía en que los niños pues, tenían que ser bien tratados en la escuela, encontrarse a gusto en ella, etcétera, etcétera. Eso no era nada especialmente sorprendente. La universalización, es decir, que llega al 100% de la población, y la mayor duración de la escolaridad da importancia a esto. En los últimos siglos, pocos siglos, la pedagogía empezó a dar importancia a que los niños aprenden, o los adolescentes, los menores en general, o todos aprendemos aquello que nos gusta y nos interesa. No hay que confundir esto con jugar, ¿no? Hay que confundir simplemente, hay que entenderlo simplemente con la necesidad de sentir algo en el contexto en que aprendes, por lo que aprendes y por la manera en que aprendes, ¿no? Y mucho más recientemente, esta rama nueva de la psicología de las emociones, con autores como Damasio, Dweck, etcétera, ha insistido e insiste cada vez más sobre esto, ¿no? También en un clásico de la educación, que es la conocida pirámide Maslow, esta que nos dice que lo primero es cubrir las necesidades, segundo la seguridad física, etcétera. Lo siguiente, el tercer nivel de nuestras necesidades, sería el sentimiento de afiliación, dice Maslow, que podríamos traducir como pertenencia, y por encima solo quedaría el reconocimiento, es decir, la identidad, el reconocimiento de la propia identidad no colectiva, sino la identidad personal y la autorrealización, ¿no? Y más recientemente, el concepto de pertenencia se ha utilizado, menciono aquí a Baumeister y Lilly porque son precursores más o menos en esto, pero hay toda una corriente que relaciona que a mejor sentido de pertenencia, mejores resultados escolares de cualquier manera que se midan, ¿no? En sociología también se ha llegado a eso al revés. Algunos autores como James, Coleman, Putnam compararon tipos de escuelas y al tratar de explicar por qué unas daban mejores resultados o añadían más a sus alumnos que otras, recurrieron al sentido de pertenencia. Vulgo bienestar, digamos. ¿Qué está sucediendo con el sentido de pertenencia? Pues lo que está sucediendo es que cae. Que cae. Tampoco hacíamos mucho caso antes a esto, pero hay un clásico, por ejemplo, que es Jenkins,
Jenkins, con muestras no muy buenas, pero bueno, muestras al fin y al cabo, vino comparando a lo largo de años y años cómo disminuye el entusiasmo de los alumnos por la escuela. Aquí tienen el K12 norteamericano, este es un otro norteamericano, por lo tanto, cursos de primero al 12º y cómo va cayendo constantemente. Luego verán que sube un poquito, pero lo que, de que suba un poquito no tiene ningún secreto, más bien tiene un truco, es que ya no están todos. Se quedan aquellos que más les gusta, se van aquellos a los que más les gusta y por lo tanto el sentimiento sube. El estudio mejor en esto probablemente, o más centrado en esto, es el de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí me interesan mucho los datos de España, porque España tiene unos datos en conjunto muy buenos. Digamos, el nivel, por ejemplo, en la pregunta esta que pongo como ejemplo, me gusta mucho la escuela, la ven arriba, la fuente es HBSC, el año al que se refiere es el 2016, y se pregunta a alumnos de 11, de 13 y de 15 años. OMS separa los datos por hombres y mujeres, exactamente mujeres y hombres, de manera que quienes dicen que les gusta mucho, vemos que son el 54% de las mujeres y el 44% de los hombres a los 11 años. Esta cifra no es ni buena ni mala en sí misma y no hay que darle demasiado valor porque preguntas como me gusta mucho la escuela, estoy a gusto en la escuela, me siento parte, me considero uno de ellos, etcétera, etcétera, tiene un alto componente subjetivo. No es como preguntar cuánto pesa usted o qué estatura tiene o cuántos años tiene o qué renta tiene, ¿no? Pero lo interesante es que la misma pregunta hecha a los alumnos a distintas edades refleja una clara variación. Y esa variación es que va cayendo y va cayendo en picado. Si entre las mujeres les gustaba mucho el 54%, a los 11 años, a los 13 es el 23% y a los 15 es el 17%. Y entre los alumnos varones la caída es igual o incluso un poquito más radical y las cifras siempre son menores, 44, 20 y 13. Y si nos fijamos en el lugar de España entre los países que compara la OMS, esta última columna expresa sintéticamente que España ocupaba el lugar 12º entre 42 países, que son los que forman parte de la muestra, si atendemos a los alumnos de 11 años, lo cual está bien, 12 sobre 42. A los 13 años es el lugar 26º. 26 sobre 42, es decir, ya estamos más allá de la mitad o por debajo de la mitad. Y a los 15 años es el lugar 31º entre 42, es decir, ya estamos en el cuartil inferior. Quiere decir esto que España empieza bien, pero termina muy mal y que la caída, digamos en el grado de bienestar, en este caso, expresado en la pregunta, me gusta mucho la escuela, pues es drástica, bastante drástica. Otros datos nos los ofrece, por ejemplo, PISA. En este caso, en PISA, no me detendré en los detalles, pero estas son las 6 preguntas. Me gusta, me siento como un extraño, hago amigos fácilmente en la escuela, siento que pertenezco a la escuela, me siento fuera de lugar o incómodo en la escuela, gusto a los otros estudiantes o me siento solitario. Digamos, en estas 6 preguntas, que son con las que, por cierto, la OCDE compone el índice de pertenencia, ponderándolas, aquí se muestran los resultados de 2003, 2012 y 2015, que es cuando se ha incluido esta pregunta. No se ha incluido en todos los PISA. Por lo tanto, si ven es el rojo, mostaza y negro, y si miran las secuencias, verán que siempre arriba está el rojo, en medio el mostaza y abajo el negro. Quiere decir que en todo este tiempo, de 2003 a 2012 en alguna medida, por ejemplo esto, y de 2012 a 2015 en mucha mayor medida, el grado de satisfacción expresado en estas preguntas ha disminuido y ha disminuido también sustancialmente. Si mira el siguiente gráfico, este es el gráfico que compara los países de PISA.
Entonces aquí está la buena noticia. La buena noticia es que a la izquierda del todo, esto es la media, es decir, la variable está normalizada en torno a 0. Esto es la media y el máximo es el 0,47 aproximadamente. 0,47 no quiere decir la mitad de 100, quiere decir que son los que dicen que están muy bien, muy bien. Pero el máximo en todo caso es el máximo español. El mínimo sería Turquía, pero España presenta un alto sentido de pertenencia en la escuela. Pero el caso es que PISA 2015, y eso es lo que a mí en un momento dado me llamó la atención y me extrañó mucho, mostraba la diferencia por comunidades autónomas. Claro, si uno piensa en las comunidades autónomas, ¿qué espera ver? Pues a priori, digamos, el reflejo espontáneo es confiar en que cuanto mejor sea la escuela, pues mayor será el bienestar de los estudiantes. Cuanto mejor, ¿qué puede querer decir? En primer lugar, que las escuelas estén equipadas, que sean lugares tranquilos, que sean lugares seguros, que tengan un profesorado razonablemente formado, que sean abiertas en su funcionamiento, que no sean demasiado disciplinarias. En fin, podríamos casi incluir aquí la inacabable bolsa de todos los valores, propuestas, iniciativas de reforma, etcétera, etcétera, que normalmente solemos asociar o queremos incluir en la política escolar. Pero lo que llamaba la atención aquí, o lo que llamó mi atención ahí, y aquí no hay una explicación de ello, es la baja puntuación de Cataluña. Aquí tienen ustedes, recuerden que la media de España era como 0,47, aquí tienen ustedes ordenadas por... no, perdón, alfabéticamente, pero aquí tienen ustedes los distintos índices. Basta con fijarse en esta columna. Lo demás, digamos, son aditamentos, detalles, etc. Por ejemplo, en Andalucía, el índice de sentido de pertenencia presenta una media de 0,57. Esto quiere decir en la muestra de alumnos andaluces, en Aragón de 0,57, etcétera. Y el nivel más bajo de todos es el que probablemente uno menos esperaría, 0,18, que es Cataluña. Muy bajo también es el de Galicia, 0,21, pero estos son medias, son los niveles de pertenencia agregados. Por lo tanto, es sorprendente, pero no nos dice si todos los alumnos de Cataluña tienen el 0,18 o si unos están en el 0,9 y otros en el 0,0 o qué es lo que pasa. Otra cosa que llama también la atención es que la diferencia entre los no inmigrantes y los inmigrantes de primera generación, en este punto, bueno, aquí las diferencias no son tan grandes, pero también la más alta de todas, 11,3, es en Cataluña. Es decir, donde se reduce más drásticamente el sentido de pertenencia es en la comunidad autónoma de Cataluña. La cuestión aquí, a partir de ahí, claro, es cómo explicar esto. La explicación es un poquito larga, por lo tanto yo aquí pasaré muy por encima, pero puedo decirles, bueno, que el tratamiento de esos datos agregados se hizo en uno de los capítulos, un pequeño capítulo de este informe de la Fundación FESIE, que está disponible públicamente, y el tratamiento mucho más detallado de los datos PISA se hizo en un estudio que realizamos Julio Carabaña, que es, yo creo, para mí el mejor especialista en datos PISA, al menos en España, que conozco, y yo mismo, y que se publicó en la revista el Journal of Supranational Policies of Education, JOSPOE. Se titula Enseñanza en lenguas regionales y sentimiento de pertenencia a la escuela, y en este enlace, que les puedo luego pasar si lo quieren por el chat, lo pueden ver, porque ahí están todos los números, pero los números son interminables y no voy a tratar de resumirlos demasiado aquí. Lo que hicimos nosotros fue básicamente plantearnos 3 hipótesis. A ver, la diferencia entre este estudio y los datos que he presentado antes es que los datos que he presentado antes son datos agregados o simplemente desagregados por países y en un caso por comunidades autónomas, ¿no? Lo que hicimos en el artículo fue coger los datos de los alumnos uno por uno. Es decir, bajar los datos PISA, lo que la academia llama los microdatos,
y trabajar directamente sobre esa muestra y comparar los alumnos entre sí, no las medias regionales ni nacionales, sino los alumnos según su escuela, según su lengua materna, según lo que fuera, cualquier variable que tuviésemos, ¿no? Entonces ahí nos planteamos tres hipótesis. Una es la hipótesis tradicional sobre la diglosia. La diglosia, luego diré algo más sobre ello, pero normalmente se ha concebido como diglosia escuela-familia. La familia o la familia y el entorno más cercano hablan una lengua y la escuela habla otra. Si ustedes recuerdan, pues durante muchos decenios en Cataluña la reivindicación fue el uso o la introducción de la lengua materna en la escuela, de la lengua materna como lengua vehicular. Claro, entonces aquello se refería esencialmente al catalán, ¿no? Esto, digamos, es la hipótesis tradicional. La hipótesis renovada, el problema, enseguida les diré por qué tenemos una hipótesis renovada, es que hay una diglosia pero que es de otro tipo, que no es escuela-familia, sino que es escuela-sociedad. Es decir, no se trata de la relación entre la lengua que trae el niño de la familia y la que usa o le hacen usar en la escuela, sino la lengua que usa fuera de la escuela. Incluso va a ser más importante cualquier parte del exterior de la escuela que la familia, y la que usa o se le hace usar en la escuela. Y la tercera hipótesis, que era simplemente ir al detalle, pues sería que lo que explica esas diferencias en todas y cada una de las comunidades autónomas es esa enseñanza en lengua regional. O dicho de otro modo, lo que nosotros encontramos es que no es la diglosia o cualquier tipo de diglosia, sino que es la enseñanza en lengua regional. No es diglosia porque enseñemos en lengua regional, sino que al enseñar en lengua regional producimos un tipo de diglosia que es la que produce estos problemas. La diglosia clásica, que se empezó a estudiar y de ahí viene que la raíz del término sea griega, etc., se empezó a hablar de ella en Grecia porque en Grecia, como en el mundo árabe y como bueno en el siglo XIX, XVIII y tal, ha ocurrido en muchos contextos, había, por así decirlo, una lengua culta y oficial y otra que era la que la gente hablaba normalmente. No estoy hablando de pequeños sectores marginales que hablan lenguas dialectales o que manejan peor en general el código lingüístico, etc. Estoy hablando sencillamente de la diferencia sistemática entre una lengua culta y una lengua popular. Hoy puede verse esto, por ejemplo, en el mundo árabe. Hay una lengua culta árabe que comparten todos los países árabes y entiende toda la población educada, y luego hay variantes que no necesariamente se entienden entre sí. O puede verse, o pudo verse en el mundo, no es un mundo casi, China, donde existe la lengua, el mandarín, que es la lengua culta, y luego un sinfín de lenguas más o menos parecidas a este, ¿no? Pero el concepto de diglosia se refería siempre a esto, escuela y familia. De hecho, con o sin el término diglosia, pues los estudios sobre la escolarización entraron, por ejemplo, Basil Bernstein, mucho más adelante, entraría en lo que él llamaba el código público y código restringido, ¿no? Es decir, la idea de que cuando hablamos en un contexto formal hablamos de una manera y cuando estamos con los amiguetes, con los familiares, con la gente más próxima, con la pandilla del barrio, hablamos de otra. Y que a la clase media, decía Bernstein, le es fácil pasar de una lengua a otra, pero a las clases populares no. Que la clase media utiliza la lengua culta en casa, pero las clases populares no, y eso genera ventajas y desventajas relativas en la escuela. Eso ha producido, generado y ha sustanciado la puesta firme de la UNESCO siempre, que en eso no ha cambiado, porque la lengua materna de un modo u otro esté presente y esté presente oficialmente en la escuela. Y bueno, ha sido objeto de discusión bastante larga y prolongada en España y particularmente en el ámbito de las comunidades con lengua catalana, ¿no? Pero la segunda pregunta es, ¿qué es la inmersión? En Cataluña se habla de inmersión, se pone siempre como ejemplo el caso de Quebec. Se supone que esto empezó en Quebec,
que fue solicitado por los padres, que el experimento fue exitoso y que se fue extendiendo sin problema a toda la población. Esto es simplemente una ficción. Lo que se hizo y se hace en Quebec es un sistema flexible, voluntario, no exclusivo y temporal. Que es flexible quiere decir que puede variar en los años en que se aplica, no hay un modelo único para todos, depende de las circunstancias de la familia, del territorio, etcétera. Voluntario, entre quien quiere y quien no. De hecho, hoy en Quebec, en principio, la inmersión es aparentemente obligatoria, pero hay un sinfín de cláusulas de exclusión que incluyen que los padres lo fueran en exclusiva, haber sido uno mismo escolarizado un tiempo o que lo hayan sido los hermanos en lengua inglesa para, digamos, quedar excluido de la inmersión en lengua francesa. No es exclusivo, no se utiliza al 100% y además es temporal, es decir, luego se va a etapas en las que se puede elegir inglés o francés. Lo que en Cataluña se llama inmersión es lo que en Quebec y en cualquier otro lugar se llama sumersión o sink or swim, quiere decir, es lo que se le hace a los niños cuando se les tira al agua sin saber nadar, se dice o te ahogas o aprendes a nadar, una de las dos cosas, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué resultados encontramos? Bueno, pues que de las tres hipótesis, digamos, la primera no se confirma en absoluto. La diglosia escuela-familia no explica nada. Su efecto es absolutamente marginal en cualquier dirección. Es decir, da igual que escolaricemos a un niño en cuya casa se habla euskera en castellano o al revés, eso tiene poca influencia en la medida en que lo controlamos a través de las variables PISA, ¿no? Lo importante es que lo que tiene influencia es la inmersión en la lengua regional. Y lo más importante es que no la tiene para aquellos que tienen una lengua materna distinta, sino para quienes la tienen distinta y para quienes la tienen diferente. Es decir, lo que mostramos en esa investigación y en ese análisis, digamos, es que la hipótesis de la diglosia escuela-sociedad se confirma rotundamente en el conjunto de España, se confirma, digamos, con menos claridad en 2 de las 5 comunidades que pudimos contrastar, se confirma sin matices, sin condiciones, en Baleares, Navarra y Galicia, donde la enseñanza en lengua regional asocia con un menor sentido de pertenencia por igual a los alumnos de lengua materna española o de la lengua materna propia de la comunidad. En Valencia, en el caso de la comunidad valenciana, solamente daña a los de lengua castellana. En el caso de la comunidad autónoma vasca, solamente daña a los de lengua familiar vasca. Cuando digo daña, digo que les daña la inmersión en lengua vasca. Y en Cataluña, lamentablemente, no podemos hacer la comparación porque no hay nada que comparar, porque todo el mundo está metido en inmersión lingüística, ¿no? La cuestión es cómo explicar esto. Bueno, pues aquí lo que recurríamos es a una idea de diglosia societaria. El concepto de diglosia, de Roidis, de final del siglo XIX, nos hablaba de la diferencia entre la pequeña comunidad, la familia y el entorno inmediato, que es en lo que la mayor parte de la gente vivía. Tengan en cuenta que las comunicaciones físicas y de todo tipo no eran las que son hoy. Y la diglosia entre esa pequeña comunidad, digamos, y la gran sociedad. O entre la Gemeinschaft, la comunidad inmediata en torno, y la gran sociedad. Eso es lo que ocurría entonces. El alumno iba a la escuela, se le hablaba en una lengua que no era propiamente la suya y luego volvía a su comunidad en la que volvía a utilizar su lengua, ¿no? Incluso había una cierta burla, lo típico era burlarse de aquellos que utilizaban la lengua culta fuera de contexto. Lo que ocurre en el filo del 2021, bueno, aquí pone 2011, pero es 2021, es otra cosa. La cuestión ya no es la relación entre la escuela y la comunidad, sino la relación entre la escuela y su entorno.
digamos que el alumno no va de la familia a la comunidad, perdón, a la escuela y vuelve de la escuela a la familia, sino que va de la sociedad a la escuela, entra en la escuela y luego vuelve a salir de la escuela a la sociedad. Y la lengua que domina ahí es el castellano. Vayamos donde vayamos, quiero decir, es la lengua más común, es la lengua que todos comparten, es la lengua en que se expresa una parte de los medios de comunicación, internet, etcétera, en la medida en que no vaya siendo sustituida también en parte por el propio inglés, ¿no? La segunda parte de la explicación es que, claro, eso crea una fuente de tensión permanente, una fuente de tensión permanente. No es lo mismo yo puedo llegar a una conferencia, por ejemplo, o a un congreso y tener que hablar en inglés, y eso para mí supone una dificultad adicional, por supuesto, porque no es mi lengua, no es una lengua que domine plenamente, no es mi lengua materna, me cuesta encontrar los sinónimos de esto y lo otro, pero yo sé que quiero algo ahí, voy a eso y no tengo ningún problema con eso. Cuestión muy distinta es estar cotidianamente en una escuela donde tú te ves forzado a utilizar una lengua que no es la que quieres utilizar y que no es, incluso si es la tuya. Quizá, ¿cómo puede suceder que para un alumno sea un problema verse obligado a utilizar su lengua materna en la escuela? Pues yo creo que Cataluña nos da de manera muy sencilla la solución. A mí me llamaba la atención mucho antes de preocuparme de estas cosas, que en alguna ocasión que veraneé en Cataluña en las playas, uno veía con frecuencia una familia, pues típicamente una familia trigeneracional, niños, padres y abuelos, en la que se pasaba constantemente del castellano al catalán. Uno hablaba en castellano, otro contestaba en castellano, el otro lo hacía en catalán, el otro seguía, el otro el castellano. No solo distintas personas hablaban distintas lenguas, sino que en la misma lengua, la misma persona, perdón, casi sin transición, sin fricciones, digamos, pasaba de una lengua a otra. Otro experimento que yo hago siempre o otra cosa a la que presto atención siempre que voy a Cataluña, lo que suele ser a Barcelona, o sea donde sea, es fijarme en qué habla la gente. Y uno se fija en que voy contando, es decir, mi costumbre ir desde la estación de Sants hasta el hotel que me toque, dando un camino para estirar las piernas después del viaje e ir contando en qué va hablando la gente. Y normalmente uno encuentra que la mayoría de la gente va hablando, una cierta mayoría, no digo ni mucho menos una mayoría aplastante absoluta, pero una cierta mayoría va hablando en castellano. Y la otra experiencia que uno hace cuando puede, si se dedica a la sociología de la educación, es la de visitar escuelas. Y visitando escuelas, pues claro, a uno le enseñan siempre lo mejor, pero en los resquicios se ven otras cosas. Y una de las cosas que uno ve en una escuela catalana siempre es que hay una amable y sonriente represión del castellano. Es decir, cualquier profesor me explicará, me han explicado 100 veces que no hay problema, que el alumno puede hablar lo que quiera, que si hace falta le explican lo que sea en castellano, que tal y que cual, pero cuando uno va por los pasillos y se acerca a un alumno y pregunta no sé qué o dice algo o le dicen cualquier cosa, lo que uno observa siempre es la presión del alumno, o a menudo la presión del alumno, de una parte de los alumnos, hacia hablar en castellano y la presión sistemática del profesor. Y no hace falta para eso reprenderle, ni reprimirle, ni nada por el estilo, sino simplemente contestarle en catalán con una sonrisa para que cualquiera que sea el contexto hable en catalán. Para mí esa es la explicación de ese grado diferencial de pertenencia a la escuela, que ya digo, es mínimo en Cataluña. No hemos podido verificar, porque la escolarización es modelo único, cómo afecta de manera distinta, si es que lo hace, a los alumnos que tienen una u otra lengua materna, pero sí que hemos podido comprobar que el problema es precisamente ese, que el problema no es la diferencia entre la lengua materna y la lengua escolar, sino entre la lengua del medio social libre y el medio institucional, disciplinar, que es el propio de la escuela. Nada más y muchas gracias.